Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021 del Banco Central de la República Argentina. En este caso, en el panel de cierre de las jornadas, con la presentación del presidente del BCRA, Miguel Ángel Pese. Miguel se desempeña como presidente del banco desde diciembre del 2019. Es licenciado en Economía, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue, entre otros cargos, presidente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, director en YPF y vicepresidente del BCRA entre los años 2004 y 2015. Así que, Miguel, cuando quieras, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos tocan tiempos complejos. En la presentación del año pasado ya lo adelantábamos. La economía global venía presentando dificultades serias con bajos niveles de crecimiento, alto endeudamiento en términos de producto de las economías desarrolladas, situaciones en la región que también de bajo crecimiento y que agudizaban los problemas de desigualdad y pobreza estructural que sufre nuestra región. Sobre este contexto había propuestas arriesgadas, planteando que debía modificarse el esquema de intervención fiscal en las economías, asumiendo un nuevo rol los bancos centrales de poner directamente dinero en el bolsillo de las personas como un impulso a la demanda y que esto hiciera zafar de esa situación de estancamiento. La mayoría de las economías con niveles de inflación por debajo de los niveles que tenían como metas, con también exuberancia en las instituciones financieras no bancarias, fuerte crecimiento de estas instituciones, especialmente después de la crisis del año 2008, con un fuerte crecimiento de los fondos globales de inversión que agregaban, nosotros decíamos, riesgo al esquema de financiamiento internacional, especialmente en los países emergentes por la condición procíclica que tienen estos fondos en su comportamiento. En ese contexto surge la pandemia, la necesidad de restringir la movilidad, de restringir las actividades económicas, y los países desarrollados pudieron responder a través de políticas fiscales que de alguna manera convalidaban aquellas ideas que se venían elaborando previo a la pandemia, y nos encontramos con las economías desarrolladas que pudieron expandir su resultado financiero negativo en términos de producto 4 veces. En tanto, la región latinoamericana pudo expandirlo en 2 veces. Y esto no fue inocuo en términos del efecto sobre el nivel de actividad, porque el proceso recesivo fue mucho más agudo en la región que en las economías desarrolladas. La caída del producto que sufrimos en la región fue 1,5 veces la que sufrieron las economías desarrolladas. Y este proceso se ha continuado, porque lo que estamos viendo en el año 2021 es que la región latinoamericana ha reducido el resultado financiero en prácticamente 1/3, en tanto que las economías desarrolladas en menos de 1/6 o de 1/5, con lo cual la posibilidad de salir de la situación en la cual nos había sumergido la crisis de la pandemia, indudablemente está siendo más sencillo para las economías desarrolladas que para la región. Y lo que vemos es que posiblemente este año las economías desarrolladas queden empatadas con respecto a su producto a la circunstancia previa a la pandemia, y a la región le lleve varios años poder alcanzar esos niveles de producto.
Yo creo que esto requiere que revisemos el modo de intervención del sector público en la región, ver de qué manera este nuevo mecanismo regulatorio que se está imponiendo en las economías desarrolladas, podemos de alguna manera imitarlo o llevarlo adelante en nuestra región, y en este sentido son muchos los desafíos. La región ha dependido del financiamiento internacional para el financiamiento de sus déficits fiscales, a la vez que en muchos países de la región perdura la circunstancia de dolarización de la economía, lo cual requiere del desarrollo de los mercados de capitales locales para que ese dinero que se ahorra en dólares pueda traducirse en inversión y en desarrollo económico internamente. Del mismo modo que yo creo que es necesario, como lo afirmábamos antes de la pandemia, que haya algún mecanismo de regulación sobre las instituciones financieras no bancarias para limitar estas tendencias procíclicas que tienen y que afectan tanto el desenvolvimiento de nuestros mercados de cambios y financieros. Y yo creo que requiere también un cambio de la arquitectura financiera de los organismos multilaterales. Posiblemente sea conjunta, mejorar la regulación sobre las instituciones financieras no bancarias, y a la vez generar mecanismos a través de los organismos multilaterales que permitan compensar los efectos negativos que tienen los comportamientos de mercado, que le darían mayores grados de libertad en cuanto a las políticas fiscales que tienen los países de la región. En ese sentido podemos decir que la Argentina es un reloj que adelanta. La circunstancia en la que se encuentra ahora, donde ha requerido del Fondo Monetario Internacional un apoyo extraordinario de 44.000 millones de dólares, un país que exporta 60.000 millones de dólares, 75.000 posiblemente este año, requiere que también haya una mayor flexibilidad especialmente del Fondo Monetario Internacional para generar nuevos instrumentos, como los ha generado, instrumentos de liquidez, pero también dentro del esquema de facilidades extendidas o de stand-by, mayor flexibilidad en cuanto a los plazos y a las tasas de interés que cobran, porque es posible que la Argentina sea el primer país que requiera una asistencia de esta magnitud, pero no hay que descartar que esto se repita en otras circunstancias, y hay que adecuar los plazos y las tasas de interés a los volúmenes de asistencia que puedan requerir los países miembros del fondo, especialmente los países en vías de desarrollo. Y en ese sentido me parece también valioso explorar mecanismos bilaterales de asistencia a través especialmente de los bancos centrales, a través de mecanismos de swap de monedas o la utilización de los derechos especiales de giro, la ampliación de los derechos especiales de giro que se dio este año a aquellas naciones que no los requieran, poder canalizar esos recursos vía multilateral, pero también vía bilateral a aquellos países que requieren asistencia y que no necesariamente son países pobres, sino países de ingresos medios que tienen situaciones de estrés financiero. Entonces, esto yo creo que son desafíos importantes que tenemos por delante.
Creo que también el rol que ha venido cumpliendo especialmente China como moderador de la inflación global en los productos industriales es un proceso que está agotándose por el desarrollo interno del país, por el crecimiento de los salarios reales dentro de China, y este moderador que hemos tenido en todo este tiempo, me parece que va a dejar de cumplir ese rol y es difícil imaginar a alguien que lo sustituya. Hay otros países que se están incorporando como productores masivos de bienes industriales, pero indudablemente no tienen la capacidad de producir o de contar mano de obra como la que contaba China, que es un país de 1.400 millones de habitantes. Entonces, yo creo que se empieza una nueva etapa en la economía global y hay que prestarle atención en ese sentido. Creo que hay motivos para ser optimistas también para la región. Yo creo que la demanda de commodities va a crecer en la próxima década por varias razones. Primero porque se está incrementando la demanda de alimentos. Actualmente el mundo cuenta con 7.500 millones de habitantes. Estamos esperando, las estimaciones en Naciones Unidas es que para el año 2050 seamos 10.000 millones de habitantes. A esas personas va a haber que darle alimentos, y también está cambiando la composición de la canasta alimentaria de muchos países, incrementando la demanda de proteínas, que según estimaciones de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, el comercio global ligado a la provisión de proteínas va a crecer en el orden del 30% y el resto de los granos en el orden del 15% o el 20%. Esto significa que va a haber una demanda sostenida y creciente de alimentos, lo estamos viendo en estos momentos, con caída en los stocks de muchos granos y cierto desacople del precio de los alimentos de los restantes commodities. También la reconversión energética del uso de la energía que se va a dar en el mundo va a impulsar la demanda de minerales, especialmente de los minerales que produce la región. Yo creo que allí también hay una fuente de sostenibilidad de los precios y de la demanda del cobre, de la plata, del oro, del litio, que son todos minerales en los cuales la región es rica, ¿no? Y por último también la reconversión energética, ¿no? La necesidad de pasar del consumo de energías que generan problemas climáticos va a persistir, y la sustitución del carbón como combustible es un objetivo que tienen la mayoría de los países que todavía dependen de esa fuente de energía, y allí tanto la producción de hidrocarburos como de otras energías renovables, en las cuales la región también cuenta con mucha potencialidad, también hace auspicioso el futuro, ¿no? En una región que tiene el desafío, como decíamos, de reducir la pobreza y de reducir la desigualdad. Indudablemente estamos en un corto plazo que va a ser muy complejo por la finalización de la pandemia. También la pandemia en la región ha pegado de una manera proporcionalmente más aguda que en el promedio mundial, y esperamos que esta dificultad vaya disminuyendo en el tiempo. Ahí no hay certezas. Todos esperábamos que a principios de este año ya empezáramos a darle vuelta a la hoja de la pandemia. Esperemos que la vacunación que se está dando masivamente en el mundo limite la expansión del virus y la capacidad de mutación del virus. Si esto es así, empezaremos a
dejar atrás este problema, pero no hay certezas a este respecto, ¿no? Entonces son muchos los desafíos que tenemos por delante. Creo que también el mercado local tenemos que cuidarlo como mercado propio de la región, fortalecer especialmente el Mercosur y, de ser posible, ampliarlo, porque este cambio de rol que yo mencionaba, que creo que va a tener Asia en el futuro como proveedor de bienes industriales, va a cambiar, y es muy posible que esa sustitución de oferta se dirija a países que tienen ya larga experiencia industrial, como puede ser la Argentina o Brasil, dentro México, dentro de la región. Así que yo creo que allí también hay que prestar especial atención a lo que va a ocurrir en el comercio mundial y en el comercio regional. Creo que estos son los desafíos que tenemos por delante. Me parece que también la digitalización avanza como un desafío para la economía mundial, pero también para los bancos centrales. Va a cambiar hábitos, costumbres, modos de comerciar y de relacionarse de los países y de las regiones, y ahí también tenemos un desafío muy importante por delante, que yo creo que ahí los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el BIS, el G20, tienen que cumplir un rol de coordinación para conseguir que logremos encarrilar ese proceso de una forma positiva para todos los países, evitando que el desarrollo de estas tecnologías o de estos nuevos productos generen espacios de riesgo, como pueden ser las monedas digitales y demás, que los niveles de volatilidad que presentan son muy riesgosos y pueden detonar situaciones críticas, especialmente en los países más pequeños. Así que allí también tiene que haber, de parte de cada país y de los organismos multilaterales, una estrategia que prevenga que estos instrumentos, que seguramente van a tener un rol muy positivo en la difusión y en la capacidad de transacción de bienes y de activos financieros, no se conviertan en un componente de volatilidad y riesgo que puedan detonar o agudizar algún proceso crítico en el sistema financiero internacional. Entonces son muchos los desafíos, siempre somos optimistas. Vamos a ver qué nos depara la situación de pandemia y la capacidad de coordinación que tengan todos los países para poder llevar adelante no solo esta situación de pandemia, sino la situación de pospandemia y los desafíos previos que teníamos antes de esta crisis. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Hay un par de puntos de tu presentación en los que quería quizás profundizar o ver cuál era tu visión. Hiciste hincapié en las perspectivas de los precios de los commodities y en el rol que tienen, sobre todo para pensar la sostenibilidad externa de las economías emergentes y en particular de la región. Y ahí mencionaste las perspectivas más de mediano o largo plazo de crecimiento de la economía global y de crecimiento de la población, y cómo eso debería darnos elementos para pensar en que se sostenga la demanda global de alimentos y los precios de commodities. Quería consultarte también por quizás factores más financieros que pueden jugar en particular en el corto plazo en las perspectivas de precio de los commodities, como
la incipiente aceleración de la inflación en el corto plazo en las economías centrales y las discusiones que se están dando respecto de eventuales subas de las tasas de interés por parte de estos bancos centrales. Entonces también pensando un poco en cómo la dinámica del dólar y los factores financieros pueden afectar los precios de los commodities, bueno, cómo pensar ese trade-off entre los determinantes financieros y los determinantes más reales, más estructurales de los precios de los commodities. Sí, cuando yo mencionaba este problema que tenemos con la liquidez que tienen las economías de la región, especialmente por la conducta de estos fondos globales que tienen una conducta procíclica, yo creo que esto se agudiza en la región porque la región depende del precio de los commodities en sus balanzas de pago y el precio de los commodities está ligado al comportamiento de la tasa de interés en Estados Unidos y del crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una circunstancia donde se ralentizara el crecimiento en Estados Unidos o se abandonara la estrategia de quantitative easing o se moderara y esto ralentizara el crecimiento o se abandonara la estrategia de sostener aún con estos niveles de inflación las tasas de interés en los niveles en los cuales estamos ahora, no solo podría traernos problemas desde el punto de vista financiero y de liquidez en la región, sino también en el corto plazo en el precio de los commodities. Es cierto lo que vos decís, más allá de que uno puede predecir una estrategia o una situación de largo plazo donde los precios de los commodities debieran crecer por el propio comportamiento que es esperable de la demanda. En el corto plazo es fundamental el rol que tenga la tasa de interés de Estados Unidos y el crecimiento de Estados Unidos. Y allí, bueno, es de esperar que por los propios problemas internos que tiene Estados Unidos sostenga estos niveles de crecimiento y postergue lo más posible un aumento de la tasa de interés. Miguel, otro punto de los que marcabas cuando listabas los desafíos que tienen los países de la región y la economía global en su conjunto, tenía que ver con el rol de la digitalización. Mencionaste esencialmente las oportunidades que pueden dar los desarrollos recientes en términos de facilitar las transacciones, también los riesgos que pueden generar en términos de la volatilidad que tienen esos activos cuando uno los piensa como reserva de valor y la necesidad de regularlos. Hay otro tema que en general cuando se discuten estas tendencias más estructurales de la economía global, que está en boga en los foros internacionales y en la agenda, es incipiente en la agenda de los bancos centrales, que tiene que ver con el cambio climático, con cómo darle un marco en términos de ver reflejado sus efectos, los riesgos asociados al cambio climático y cómo reflejarlo en la regulación financiera de cada país. También en cómo pensar las estrategias de promoción del financiamiento y del crédito, y direccionamiento del crédito en términos de, por un lado, la reconversión que hace falta de la estructura tecnológica de las economías para ser más amigables con el medio ambiente, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que las economías en desarrollo tienen también la necesidad de generar condiciones para tener niveles de crecimiento lo suficientemente elevados como para reducir las disparidades de ingreso per cápita con las economías centrales. Entonces, un poco cómo ves vos desde tu rol como presidente del Banco Central de Argentina esta agenda de cambio climático. Sí, bueno, el tema de las finanzas verdes es algo que no están referidas al dólar, están en la agenda internacional, ¿no? La tenemos en G20, la tenemos en el FSB, creo que allí hay que trabajar, que como reguladores
y yo creo que esto es importante que se acuerde internacionalmente, tenemos que establecer un set de medidas que orienten el financiamiento en el sentido de que aquellas actividades que se financian, especialmente las actividades productivas que se financian, tengan un sesgo de protección del medio ambiente o al menos de evitar el deterioro del medio ambiente. Creo que ahí la región tiene un desafío. Me parece que ahí el debate es cuál es el punto desde donde empezamos a contabilizar el activo y el pasivo climático de cada país. Hace tiempo la Argentina viene discutiendo las regulaciones que hacen a la producción de alimentos y allí uno encuentra que efectivamente países centrales, depende del punto en el que tomemos la medida, les va a dar un saldo positivo, les va a dar un saldo negativo. Indudablemente Europa debiera abandonar los subsidios y los distintos mecanismos de apoyo que hace a la agricultura y sesgar el espacio hacia, de nuevo, el desarrollo de bosques y demás historias que en los últimos 1000 años se han ocupado de deteriorarlo, y no poner tanto la vista en los países que ahora tienen que impulsar su desarrollo económico a través de la agricultura. Pero allí hay un punto que yo creo que hay posibilidades de acuerdo, y sin ningún lugar a dudas hay que sesgar la inversión y el financiamiento hacia aquellas actividades que tiendan a la protección o al desarrollo del medio ambiente. Como decía, indudablemente Latinoamérica tiene ventajas naturales en este sentido, en la producción de energías renovables, y es algo a lo cual tenemos que prestarle especial atención, no solo para la generación de energía, sino también la economía del hidrógeno y demás, que está ligada a las energías renovables. Creo que allí hay un potencial muy importante para la región. Y bueno, con respecto a al tema del desarrollo de la economía con un sentido de preservación del medio ambiente, también el desarrollo local de nuestros mercados y de nuestras industrias puede ir en sentido positivo en ese sentido, ¿no? Bueno, Germán, quería aprovechar para agradecerte a vos, a la Subgerencia General de Investigaciones Económicas, a las áreas de Relaciones Internacionales e Institucionales del Banco, el esfuerzo que se ha hecho para la realización de estas jornadas de esta forma virtual, las segundas que hacemos de esta forma virtual. Espero que el año próximo ya puedan ser mixtas. Creo que los cambios que ha provocado la pandemia, entre otras cosas, puede ser también que este tipo de eventos se hagan en forma mixta, presencial y virtual, lo cual amplía mucho la capacidad de difusión que tienen estos encuentros, pero indudablemente la situación presencial es algo que todos añoramos y queremos que vuelva a suceder. Así que felicitaciones por el esfuerzo que se ha hecho en este sentido. Esperemos que, como ha ocurrido siempre con nuestras jornadas, hayan ayudado a comprender, a dialogar y a encontrar nuevos caminos para el desarrollo de la actividad de los bancos centrales, tanto en lo que es regulación financiera, cambiaria o en la regulación financiera internacional, y que las perspectivas de nuestra economía se inclinen hacia el lado optimista
que hemos encontrado en mis palabras de hoy, pero también en las palabras de los otros panelistas que ha habido, tanto sean del mundo de la academia, de los organismos multilaterales o colegas de otros bancos centrales. Bueno, muchas gracias, Miguel. Le agradecemos nuevamente a las y los expositores y participantes de las jornadas. Un saludo para todos y todas.